Hola, buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Isabel Gargallo, soy técnico del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí y hoy, 20 de septiembre, con motivo del Día Internacional de la Paella, la Asociación de Amigos del Museo y el propio museo han organizado una videoconferencia titulada "De la milenaria cultura del arroz a la paella valenciana, el arte de unir y compartir". En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la presidenta de la asociación, Luz Smart, que va a ser quien va a hablarnos de este tema tan apasionante, a Pilar Espona, la fundadora de la asociación, y a Elvira Mas, secretaria de la asociación. En primer lugar, voy a enumerar las normas de la conferencia, sobre todo para aquellos que estáis en casa viéndonos. Comentaros que no podéis tener acceso al vídeo y al audio, no os podemos ni ver ni escuchar. El chat va a estar operativo únicamente para las preguntas que se dirijan a la conferenciante una vez terminada la charla. También decir que los que estéis aquí presentes, también después de la conferencia, pueden formular sus cuestiones, y que la conferencia será grabada y posteriormente estará disponible en el canal de YouTube del museo. Ahora voy a ceder la palabra a Pilar Espona. Gracias a todos. Buenas tardes, bienvenidos al museo. Quería decir que esta conferencia es la primera que iniciamos los amigos del museo en esta temporada, con Lourdes Mar como presidenta, con lo cual es un honor para nosotros tener una conferenciante de este nivel que ha publicado más de 20 libros de recetas culinarias y participado e investigado en la cocina internacional. Para nosotros, no voy a enumerar todos los currículos porque es amplísimo, aunque lo podemos editar después, pero sí darte de nuevo las gracias por tu conferencia, tu presentación, y creo que como esta conferencia es virtual, nos interesa más saber tu contenido, ¿verdad? Lo que nos has preparado para nosotros y escucharte. Decir que la Asociación de Amigos del Museo se creó en el año 2020, con lo cual ya llevamos un poquito de andadura, y también damos la bienvenida a una representación de los amigos del Museo de Sant Pío que están aquí con nosotros también. Pues muchas gracias, sin más, le paso la palabra a Lourdes. Perdón, se me había olvidado mencionar, sobre todo para los que estéis en casa, que podéis comentar también la conferencia a través de las redes sociales con el hashtag Cultura del Arroz o el de World Paella Day. Gracias. Sí, claro. Bueno, pues buenas tardes y saludos a todos. Muy contenta de que podamos reunirnos de nuevo en este museo y en este bellísimo salón y de alguna manera reiniciar nuestras actividades que tuvimos que suspender por el tema de la pandemia. Bueno, pues vamos a hablar del arroz. Un tema que... A ver, ¿me oyes mejor? Bueno, vamos a hablar del arroz en toda su extensión, desde sus inicios hace miles de años. Bueno, vamos a ver. Esta mesita. ¿Ya? Bueno, el arroz como planta silvestre se cree que empezó en la península del Indostán hace 7.000 años. Realmente el cultivo, tenemos por cultivo del arroz, se remonta a unos 3.000 años antes de Cristo y indudablemente fueron el pueblo chino, con su indiscutible habilidad, quien empezó ese cultivo y por lo tanto su alimentación se empezó a basar en este cereal. Ese cultivo pasó luego a otros dentro del continente asiático, pasó a Japón, a Corea, en fin, a todos estos países del sudeste asiático. Pero claro, lo importante, aparte de que el arroz es alimento básico,
es todo lo que encierra el arroz. Es la historia, las costumbres, las tradiciones, todo lo que conlleva la milenaria historia del arroz. Estos campos de arroz están en Tailandia, porque la orografía del terreno no permite cultivar como aquí sabemos que se cultiva el arroz en terreno llano. Y es un cultivo, en fin, difícil y laborioso, pero esto lo llevan haciendo desde hace miles de años. Y como digo, lo importante no solamente es que el arroz es un elemento básico, sino todo lo que conlleva para ellos el arroz, por tradiciones, por costumbres, por todo lo que son ciertas. Aquí tenemos al último emperador de Japón, Hirohito, y hay una ceremonia muy curiosa que se llama Daihosai, y es que cuando un nuevo emperador va a tomar posesión de su cargo, hay una ceremonia especial con el arroz, porque el arroz para ellos es pues como si fuera el pan para nosotros, me refiero en sentido religioso. En la religión sintoísta, el arroz es también como un alimento sagrado. Entonces el emperador hace una ofrenda de arroz a la diosa del sol, dándole gracias por sus beneficios y para que siga protegiendo a su pueblo. Pero además, lo curioso es que ese arroz que se va a ofrecer en esa ceremonia se cultiva en un campo especial, elegido especialmente en su momento. Y cuando llega el momento de la siega, entonces va un sacerdote sintoísta, que es este que se ve aquí a mano izquierda, y va acompañado pues, por funcionarios en fin, estos que pertenezcan o bien a la región donde se cultiva ese arroz, o, en fin, funcionarios importantes, y siegan el arroz cortando las espigas con una altura de 60 centímetros, para que luego entre dentro, como digo, de ese ritual. Bueno, y aquí tenemos otra cosa curiosísima. En la ciudad de Osaka, desde hace 2000 años, se celebra un festival para conmemorar la plantación del arroz, para dar gracias a los antepasados, en fin, todas estas ceremonias que gustan tanto a los japoneses. Y previo o sea, hay un desfile, como veis, aquí hay niños, pero hay gente ahí al fondo, porque es todo un espectáculo. O sea que en esa especie, llamémosle procesión, van geishas, van samuráis, van músicos, van sacerdotes, bueno, y todos además van con unos ropajes preciosos y van con música, cantando, bailando, y entonces empiezan la siembra del arroz. Aquí tenemos ya a unos sembradores, como veis, con los pies metidos en el agua. Y esta foto tan bonita es que son los niños estos como he visto en el desfile, porque de momento parece que sea un jardín de flores, pero claro, son los sombreros de los niños que como llevan esos pompones de flores que parecen peonías, como los niños están todos poniendo sus plantitas. Bueno, esto es lo siguiente. Esto es otro ceremonial de hace 2000 años que se celebra también todos los años. Entonces, utilizan variedades de arroz distintas, cuyas espigas tienen distintos colores, y con ellas componen unos dibujos en los campos de arroz. Entonces, he unido aquí las 4 fotos para que puedan ver la diferencia. En la primera foto, que es del mes de junio, está recién sembrado el arroz y ahí no vemos nada prácticamente. Pero ya un poco más adelante, a los 15 días, ya se empieza a asomar el dibujo que han trazado. Pero ya llegamos al mes de agosto y entonces ya tenemos el dibujo en todo su esplendor. Pero, y luego en el siguiente dibujo ya es con el arroz que ya ha caído un poco el color. Y lo curioso es que no solamente representan, como aquí, que parecen pues dioses, en fin, y a veces monstruos, cosas así, no. Es que
pueden coger dibujos de la actualidad o de películas famosas. Yo recuerdo un año que era Lo que el viento se llevó, y entonces era el cargable, que nosotros le llamábamos así, con ella en brazos, vamos, una cosa insólita, porque piensas que una cosa tan ceremonial no va a entrar en estas cosas tan modernas, pero bueno, es lo que les gusta, variar. Bueno, y aquí tenemos a Alejandro Magno. A ver si lo puedes centrar un poco. No. Bueno, es igual, si no lo puedes centrar. Vamos a ver. Como decía, el arroz está en ese fondo, digamos, si miramos el mapa, en la parte de Asia. Dicen que entró con las rutas aquellas, la caravana de la seda y esas cosas, pero realmente eran cosas esporádicas. Realmente es cuando Alejandro Magno en sus campañas llega hasta la India y llega, pero hasta, si miráis el mapa, lo que es la península de la India, llega hasta el extremo derecho, digamos, de la costa de la India. Allí esa región se llama Orissa, sigue existiendo y se sigue llamando así. Y entonces conocen el arroz, era un cereal para ellos totalmente desconocido. Cuando vuelve de sus campañas Alejandro Magno, lleva ese cereal a Grecia y le llaman Oriza, de Orisa, Oriza. Y ese nombre es el que perdura en el nombre botánico. Oriza sativa se llama. Yo quería que iba a explicar cómo se hacía la paella. Ese cereal tan nuevo, pues no saben cómo utilizarlo. Le llaman pues como si fuera para tisanas, cociéndolo. En fin, no es un uso de alimentación como lo conocemos ahora. ¿Qué pasa después? En Roma llega también, pero pasa lo mismo. Entonces, en el libro de Apicio, que era un gastrónomo romano muy famoso, en su libro cita el arroz, pero lo cita también como harina de arroz, como para espesar salsas. Pero sigue el arroz sin entrar como plato, digamos, normal de alimentación. ¿Quién, digamos, hace que se expanda el arroz por el Mediterráneo? Los árabes. A partir del siglo VII, con toda la dominación, que van dominando todo lo que es el Mediterráneo, llevan con ellos el cereal. Es el cereal, lógicamente el arroz siempre se cultiva en sitios, pues, desembocaduras de ríos, sitios pantanosos. Entonces, pues por todo lo que es el arco del Mediterráneo, pues tenemos ríos importantes, el delta del Nilo, en fin. Y cuando llegan a España, los árabes en el siglo VIII, lógicamente traen el arroz. Nosotros tenemos la idea como que los árabes vinieron en plan de guerreros, luchadores, ¿no? Pero es que luego los que habitaron las tierras eran gente, pues, campesinos, gente normal, no eran guerreros. Entonces, esos asentamientos, esa gente que vino, venía de Siria, venía de esos países donde ya conocían el arroz, sabían cultivar el arroz, sabían tratar el arroz. Y llegan a Valencia. Y bueno, este es simplemente lo que decía de Apicio, que es el libro de arte cocinaria, pero vamos, que es como... Llegan a Valencia, llegan a las costas de Valencia, entonces encuentran pues el sitio ideal para los cultivos, no solamente del arroz, sino de otros muchos. Porque para ellos, la agricultura, o sea, todo lo que era como un sentido religioso. O sea, lo que cultivaran y lo que podían producir en el campo, eso se multiplicaría con creces en el paraíso. Y por lo tanto, pues, vamos, la agricultura era, pues, para ellos la felicidad, digamos así. Entonces, los árabes, además del arroz, es que traen el azafrán, traen el algodón, traen la caña de azúcar, traen el naranjo amargo, traen el limonero, traen la berenjena, la espinaca, el melón, la sandía. Y así no terminaríamos de decir todo lo que ellos sabían y trajeron y implantaron aquí, afortunadamente.
El manejo del agua, ellos, vamos, eran maestros en el arte de manejar el agua y de distribuirla. Entonces, empiezan a hacer pues, esto que ya conocemos, que desviaban el agua de los ríos, que hacían las acequias, que hacían los azudes, que son esa especie de muros, que cuando aprovechaban que el río hacía una curva, y entonces ahí hacían un azud, construían un azud, de modo que desviaban el agua como un pequeño pantano. Y entonces de ahí desviaban el agua hacia una acequia. Y de ahí nacen todas estas acequias que tenemos aquí. Y que son tan útiles y que siguen existiendo y que son tan útiles para el riego. Porque en árabe la acequia era sequilla. Sequilla, que es como sequía en valenciano, ¿eh? Y de ahí acequia, claro. Entonces cambió totalmente el panorama español del campo con todos los aportes de la cultura árabe. Esto no hace falta que diga que todo el mundo sabe que es el Tribunal de las Aguas. El Tribunal de las Aguas dicen que ya existía en tiempos romanos, porque ya había sus discusiones sobre el agua. Pero verdaderamente lo que es Tribunal de las Aguas, como lo conocemos, viene del año 960, en tiempo de los árabes. Entonces, curiosamente, eso se sigue celebrando los jueves, pero el jueves era el sábado para el calendario árabe. Se celebra en la puerta de la catedral, pero es que la catedral era mezquita. Y además, los jueves, porque en el calendario musulmán, el jueves nuestro es equivalente al sábado de ellos. O sea que todo esto se ha ido manteniendo, pero además otra cosa muy curiosa. Antiguamente ya no, pero para conceder la palabra, el cínico, el más importante, señalaba con el pie al que tenían que hablar, al que le daba toda la palabra. Y esto se sigue manteniendo en los grandes señores del desierto, en las reuniones principales, siguen señalando con el pie. Aquí, lógicamente, ahora es calle vosté, parle vosté. Pero hay que ver cómo, es curioso, cómo se ha mantenido, porque este tribunal es el más antiguo de Europa. Se ha ido manteniendo a través de los siglos y sigue siendo utilísimo, pero además ahí no caben ni otras sentencias ni otros tribunales. O sea, lo que dice el Tribunal de las Aguas, el que lleva la batuta, diríamos, el que manda, eso, vamos, o sea, ahí ya no cabe nada. O sea, que tenemos la suerte de mantener esa tradición tan importante. Y esto vamos, esta foto es preciosa, además me la cedió amablemente el señor Santa Matilde, que está aquí en el salón. Y cuando llegaron los árabes, conocieron esas zonas pantanosas que se llaman aiguamons, o sea, agua blanda, porque es que el agua brotaba, según las lluvias, brotaba, unas veces estaba seco, otras veces no, pero eran los terrenos pantanosos de la albufera. Y le llamaron albufera porque quiere decir pequeño mar en árabe, ese nombre. Entonces, claro, tenemos esa tradición pues desde siglos y siglos. Bueno, ahora tenemos, ¿de dónde viene la palabra arroz? Pues el arroz viene del árabe arruz, pero a su vez esa palabra estaba en un manuscrito del siglo III a.C. que se llama Kalila Edim, que estaba escrito en sánscrito. Luego, en el siglo VIII, se tradujo al árabe. Y luego, Alfonso X el Sabio, en 1256, manda traducirlo al castellano. Y entonces es la primera vez que en castellano se pone la palabra arroz, ¿no? 1256. Y aquí tenemos un manuscrito que tradujo Wifi Miranda y nos habla de todo lo que era la vida en tiempos en el siglo XIII, en la cocina hispano-magrebí. Entonces ahí pues cita recetas y recetas y recetas
de todo tipo. Curiosamente, hay una que está relacionada con lo que luego veremos, que cocían el arroz con leche. Cocían el arroz con leche y le ponían azúcar y canela. Porque digamos que el plato como tal de arroz, el primero que se conoce es lo que llamaban menjar blanc. El menjar blanc está en este libro, que es el libro del Sensori. Este libro está escrito en catalán y en valenciano. La copia del libro en valenciano está aquí en la biblioteca de la Universidad de Valencia. Y ahí pues explica cómo se hace este arroz, que era curioso porque no era solo el arroz, el azúcar, no, llevaba pechugas de gallina. Claro, pero las pechugas las cocían y luego las desmenuzaban como hilillos, ¿eh? Y luego la aromatizaban con agua de rosas o con agua de sal y luego le ponían un poquito de canela. Ese menjar blanc sigue en las costumbres y aquí tenemos un banquete medieval de Francia donde también la primera mención que se hace del arroz es por un banquete que dio San Luis Rey de Francia, donde dicen que estaba Santo Tomás de Aquino. Y entonces ponderan en esos escritos lo buenísimo que era ese plato, ese menjar blanc. Bueno, pues este es el menjar blanc, pero actual. Este menjar blanc ha quedado nada más aquí en España, en la zona de Tarragona, en Reus, como plato típico de las fiestas, y en Baleares. Es, como veis, como un puré de arroz. Se le quitó, por supuesto, ya las pechugas de gallina, o sea, es como un postre, con canela. Bueno, y ahora, pero otra cosa curiosa, esto que parece lo mismo, esto es un plato turco. Se llama tabuk gosu, tabuk es pollo. Entonces, cuando yo estuve en Turquía, en uno de los congresos a los que fui, me llamó poderosamente la atención, porque es que lo hacen, pero al estilo medieval, poniéndole pechugas de pollo, la leche de almendras, la canela, en fin, todo medieval totalmente. Y sigue siendo un postre conocidísimo y vamos, delicioso, que dicen que en el Palacio de los Sultanes, el famoso Palacio de Topkapi, era, vamos, uno de los platos emblemáticos de aquella época. Este es el libro que escribió el cocinero del rey de Nápoles. Aquí, no sé si se ve muy bien, pero está también la receta del menjar blanc. Pero además, en este libro está por primera vez un arroz en cazuela al forno. Y explica, porque ahí veis cómo está el cocinero que le está sirviendo la copa al rey. Y este arroz en cazuela al forno, que lleva como sabéis, los huevos por encima, como el arroz con costra, Ausiàs March, en sus escritos de Belles Events, ya lo conoce, pero esto era 100 años antes, Ausiàs March. Y entonces dice en sus poemas, bullirá el mar como la casola en forno. O sea que compara ese hervor fuerte, ese movimiento del mar. Bueno, y esto es una delicia. Esto es un manuscrito de un fraile, pero esto ya estamos en 1704. Porque anterior a esto, quiero decir, aunque haga un poco de paréntesis, los libros de los famosos cocineros de los reyes no salieron de lo del menjar blanc. O sea, no había platos de arroz en los menús de los reyes. El menjar blanc sí fue un éxito y entonces tanto Felipe II, Felipe III, Carlos II, eso, vamos, era el plato para ellos deliciosísimo y famosísimo, hasta el extremo de que en esos siglos XVI y XVII se llegaba a vender por las calles. O sea, la gente iba, los vendedores, y vendían ahí en manjar blanco, que tenía, como digo, un éxito tremendo.
Entonces, lo digo esto porque es curioso cómo vamos viendo cómo va evolucionando la forma de cocinar el arroz. Pero tenemos que pensar una cosa. El arroz no era ese arroz que ahora tenemos en casa y compramos en los mercados, blanco, pulido, no. El arroz se descascarillaba a mano, se quedaba como lo que conocemos como arroz integral, en fin, con impurezas, con cosas. Entonces, claro, lo lavaban, lo ponían en remojo, aquello no tiene nada que ver con lo que ahora se utiliza, de la manera que se utiliza el arroz. Y dicen, la primera receta de arroz a la valenciana, yo en algún sitio, la da un fraile en un manuscrito que escribió que se llamaba Avisos e instruccions per lo principiant cuiner. Entonces, ahí no habla de nada de arroz a la valenciana. Ahí dice arroz magre. Arroz magre, y cuando llegas a la receta te dice, está escrito en tal, si tens prou de peix, o sea, si tienes un caldo donde has servido pescado, cuece en él el arroz. Y da una proporción para una libra, no sé qué, bueno, de las medidas de aquel entonces. Y dice curiosamente, si lo haces con estas medidas, se llama arroz a la valenciana, porque era arroz seco. Y si le añades más caldo, es arroz a la catalana, era arroz caldoso. Pero claro, nada de que arroz a la valenciana con ingredientes, ni nada de esto, ¿eh? Pero lo que me hace más gracia de este fraile, que ahí se ve con el cucharón y le ves el rosario y todo, es que la leyenda que tiene abajo, de introducción, dice lo siguiente. Este fraile, aunque pequeño en estatura, es grande en ingenio, y si mal hecho de caxa, debe ser de caja, de cuerpo, no lo es su olla, y si no, mirad sus exposiciones escritas más adelante. Y dice, después de Dios, la olla. Después de Dios, comer bien, supongo que sería. Entonces es una cosa como muy ingenua, bueno, tiene cantidad de recetas, porque claro, en aquel tiempo los frailes eran los que sabían leer y escribir, la gente, el pueblo bárbaro, pues de letras sabía poco. Y entonces escribían estos manuscritos para que llegaran sus conocimientos a los restos de a los otros cocineros que fueran. Y por cierto hay una anécdota que dicen que un cocinero novato pues estaba en un convento que había muchísimos frailes y claro tenía una receta con unas medidas. Y entonces quiso hacer esa receta para los pocos frailes que había en el convento donde había llegado, pero le puso la cantidad de sal que ponía para cuando había tantísimos frailes, con lo cual aquello no se podía comer. Bueno, seguimos adelante. Entonces ya tenemos aquí a Juan de Altimiras, era también fraile Juan de Altimiras. Escribe un recetario de cocina y en él ya encontramos un arroz con anguila, Arroz valenciano, un arroz que creo que también viene con calabaza. O sea, pero el arroz era siempre algo esporádico, no era un plato habitual en los recetarios. Y ahora ya entramos en lo nuestro, en la albufera. ¿Qué pasa con el arroz? El arroz, lógicamente, ya hemos visto que desde los árabes, pues donde se cultivaba, sobre todo en la albufera, la producción de arroz estaba allí, indudablemente. La gente que vivía en el entorno de la albufera, en las barracas, en las alquerías, el ingrediente que tenían a mano era el arroz. Entonces, lógicamente, lo cocinarían con lo que tenían en su casa. ¿Qué tenían? Pues animales de corral, lo que tenían en la huerta y lo que había en la temporada. Claro, no es lo mismo lo que se cosecha en primavera que en verano o que en otoño y poco en invierno. Entonces, esa forma de cocinar el arroz, porque claro, en las barracas y en las alquerías ya sabemos que había siempre
pues en la parte de atrás, el corral o como queramos llamarle, siempre había allí pues lo que ahora llamaríamos paellero. O sea, siempre había un sitio donde se podía cocinar con leña. Aparte, los que iban al campo, el arroz es fácil de transportar. Entonces, si tenían unas verduras que se llevaban de casa o si llevaban una escopeta y por el camino cazaban un conejo, o en fin, iban a lo que se encontraban y con eso hacían el arroz. Claro, ¿qué pasa? Hay un dicho que dice, la práctica hace maestros. Entonces, si tú con un alimento que es el arroz estás cocinando constantemente, porque no olvidemos que el arroz se comía en Valencia pues casi todos los días de la semana. Claro, todo eso hace que adquieras práctica, que mejores, que se vaya conociendo, porque lo importante es el punto del arroz. O sea, esos valencianos de la Albufera, por la práctica, sabían cocinar el arroz con leña en paella, o en fin, estamos hablando de la paella, pero igual cocinarían los arroces caldosos o melosos. Y llegaron a esa perfección que empezó a conocerse ya en otros sitios. Y ya le empezaron a llamar arroz a la valenciana. Pero no por los ingredientes, sino por esa forma de cocinar el arroz que se quedaba, digamos, seco, por decirlo de una manera, pero en su punto cocido sin que el grano estuviera abierto. Este señor es Francisco de Paula Martí. Es un taquígrafo famoso, nacido en Játiva, y intervino después en una edición que hicieron del libro de agricultura de Alonso de Herrera. Intervino él con sus comentarios y en ellos una de las cosas que decía es la siguiente. Para que el arroz a la valenciana salga como lo hacen aquellos naturales, es preciso que cueza a fuego muy activo, prefiriendo el de llama, a fin de que no se interrumpa el hervor. O sea, la descripción exacta de cómo hay que manejar el fuego. Y habla también, bueno, porque eso es mucho más largo, habla también de cómo hay que hacer el arroz, etcétera, etcétera. Entonces, este señor tiene una calle en Valencia, que sabéis, el taquígrafo Martí, es una calle bastante conocida. O sea que sigo diciendo lo mismo. El éxito del arroz que llamaban a la valenciana era el saber dar el punto ese al arroz que mantiene todos sus sabores. Entre el siglo XVIII y XIX empieza en Valencia una expansión, vamos, No sé, pero era que se quede el tiempo, pero vamos, enorme la expansión. Y, lógicamente, pues todos los que en esa época vivían, pues hacen referencia. Blasco Ibáñez, las obras que tiene, Arroz y Tartana, La Barraca, Cañas y Barra, todo en el entorno de la Albufera. Luego, esta es una alquería porque otro de los valencianos ilustres que bueno, todo el mundo la conoce, es la poesía de los dos Materets, de los dos niños que vuelven a su casa y que es hacia mediodía y oyen que es la hora de comer. Entonces, no voy a recitarla entera porque es muy larga, pero como tiene mucha gracia, haré brevemente un apunte. Y dice, per l'horta, tocant ja, tornaven a l'alqueria dos pobres materets. En sentir les 12, els cridaven a la llar, els dos tingueren la misma idea, la de dinar. Entonces, uno le dice al otro, cuando sigue el verso, dice, si fueras el rey de España, ¿qué dinaries tu? I alçant la front ple de raps i soltant la llengua pronta li digué, pues què no saps? Quina pregunta més tonta. Arròs sense sols i naps. Es un verso muy conocido, pero que tiene tanta gracia, porque claro, ves lo que es para esas criaturas el arroz tan entrañable para los valencianos, que es uno de los mejores de invierno, que es el arroz entre sol y naps.
Bueno, y luego una cosa muy curiosa, en la música, dices, bueno, el arroz y la música, pues sí, porque están los cants de batre, o sea, los cantos de la batida del arroz, que se están recuperando, afortunadamente. Entonces, cuando secaban el arroz en la era, iban con el caballo y van dando vueltas, entonces para seguir el ritmo este del caballo, cantaban a capela unas canciones con entonación así morisca, aguda, y pues, los temas podían ser pues, temas actuales, cosas amorosas, en fin, de todo tipo. O sea que también está el arroz en la música y por supuesto en las bellas artes, porque bueno, pintores de muchas épocas han plasmado esto es una acuarela, pero bueno, tenemos óleos, esta es la siega, que es una preciosidad, y no digamos de las puestas de sol de la Albufera, que son inigualables. O sea que las bellas artes están también en el arroz. Bueno, y ahora tenemos aquí un panel precioso que está en este museo de cerámica que refleja exactamente lo que fue ese cambio del 18 al 19, en que la gente socialmente empezó a salir más, iban al campo, se reunían. Entonces, eso, claro, llevaba consigo pues, la paella. Aquí, en este panel, claro, es tan grande que tiene 4 metros y pico por 2 y pico. Aquí hay de todo. O sea, tenemos a la izquierda un señor que llega ahí con una caballería y lleva como viandas y cosas. A la derecha, o sea, en el centro hay un señor con una escopeta, un perro, indudablemente ha ido a cazar, pero es que los que están a la derecha están desollando el conejo que debe de haber matado al cazador y están con... Eso no es una paella, es una sartén que tiene mango, una sartén grande para guisar el conejo. Luego arriba a la derecha están unos de juerga ahí cantando y bailando y en el centro, que es lo principal, están comiendo una paella. Van todos muy bien vestidos, los señores con chistera, las señoras van con teja. Esto es una ampliación de lo que es el centro del panel. Entonces vemos claramente cómo el señor este del centro de la chistera está ya con la cuchara de madera de boj, que es lo típico de la paella. Está ya para empezar a probar la paella. Las dos damas que están, la de la derecha y la de la izquierda, también con sendas cucharas de boj, están a la expectativa para empezar. Y la señora que está delante de la chistera y el caballero que está aquí a la derecha, estos están comiendo ya la carne y la llevan pinchada en el tenedor. Los de atrás debe ser una bota, yo creo que es una bota lo que tapa la chistera, o sea, es la imagen de lo que decíamos, de unir y compartir en la paella. Están todos ahí en torno, disfrutando de un día de campo. Bueno, este panel tiene una historia muy curiosa, porque estaba en una cocina de una casa valenciana. Por el motivo que fuera, porque bueno, se retirara a la casa, se desmontó y entonces lo compró una persona de Cataluña y lo instaló en una casa en Cataluña. Y al cabo del tiempo, también, por el motivo que fuera, ese panel se desmontó y fue a parar a un anticuario. Y el museo es el que lo adquirió del anticuario. Entonces, claro, es un panel enorme, ha habido que restaurarlo porque con tantas idas y venidas, lógicamente, algunas piezas se habían deteriorado. Bueno, seguimos en el 1850 y tantos. Estas son las exposiciones mundiales que hubo en esos años, que hubo pues, en Filadelfia, en París, en Barcelona, y en estas exposiciones fueron cocineros valencianos que hicieron paellas. Entonces la paella, que seguía llamándose arroz a la valenciana, pues tuvo, lógicamente, todavía más expansión al probarla en todos estos países. Y seguimos con el arroz a la valenciana. Este es el diario mercantil de Valencia, que citan
dicen que la primera cita de paella valenciana está en el Diario Mercantil de Valencia. Y Elvira Mas me dio un dato muy curioso, y es que además había una tienda aquí en Valencia que se llamaba La Paella, pero que no sabemos si vendía paellas, pero lo que sí que vendían era aceite a granel, ¿verdad? Elvira, eso es lo que me comentaste. O sea que todavía no suena más que el arroz a la valenciana, ¿eh? No, todavía no suena la paella. Pero entramos ya más en el siglo XIX, la paella ya llega a ser el plato de los domingos, digamos, el plato familiar, y con la costumbre que había de comer de la propia paella, que lo hemos visto ya en el panel que era de 1830. Aquí tenemos, en el año 1933, se publica un libro de cocina ilustrado por Segrelles, famoso Segrelles, donde ya viene una receta que se llama paella valenciana. O sea, de las primeras veces que se ve en un libro publicado, porque anteriormente hubo una edición de un libro que se publicó en Madrid de unos cocineros, pero llamaban sartén a la valenciana, o sea, no arroz a la valenciana, sartén a la valenciana. Pero si ves la receta, es para echar a correr, porque hay de todo, absolutamente. O sea, carne, pescado, bueno, verduras de todo tipo, anguila, caracoles. Es imposible poder meter tantas cosas en una paella. Vamos, en el libro de la condesa de Pardo Bazán, de Emilia Pardo Bazán, vamos, que tenía mucha fama, es una atrocidad. Las cosas, bueno, en una de las recetas dice al final, y se deja reposar el arroz hasta que abra. Nos podemos imaginar lo que debía de ser aquello, pero bueno, es lo que había. Bueno, y aquí tenemos qué pasa con la paella. La paella siempre apetece reunirte, compartirla, sea lo que sea, con personas famosas, con amigos. Aquí tenemos a Orson Welles en la Plaza de Toros, que está hecha la foto por el famoso, se llama Caíto, me parece, el fotógrafo. Y ahí están todos con sus cucharas de madera, alegremente, dándole cuenta a la paella. La paella sigue siendo la reunión por excelencia, vamos, porque es que la paella no es solo es anar de paella, como decimos en Valencia, que era el convoy de ir con todos los utensilios, con todos los ingredientes, con todo, ir al campo a hacer la paella. Y hay una anécdota muy graciosa de Blasco Ibáñez que dice que en un acto político, porque él también era político, pues en un acto político en un pueblo de las cercanías de Valencia, y como no, al final, pues la paella. Y cuando estaban ya, vamos, prácticamente metiendo la cuchara para empezar a comer, el boticario del pueblo, queriéndosela, en fin, dar un tono intelectual, dice: don Vicent, ¿usted qué opina de Schopenhauer? Y don Vicent se vuelve y le dice: menche y calle, hombre, menche y calle. Porque claro, no era el momento de entrar en discursos de ese tipo. Bueno, la paella todos sabemos que es lo más popular para las fiestas, pero no las fiestas solo de Valencia, es que últimamente ya se hacen en toda España, se celebran fiestas con concursos, sino simplemente el hacer una serie de paellas y que luego la gente lo comparta, porque claro, lo bueno de eso es que ahí no hay distinción ni de edades, ni de sexos, ni de categoría social, ni de nada. O sea, ahí se comparte. La paella es unir y compartir, como estamos diciendo. Este es el concurso de paellas de Sueca, que fui un año, hace ya años, estuve como jurado. Y es curiosísimo, porque había unos japoneses como estos, que a mí me llamaron la atención porque todo el rato cocinaron con guantes blancos. Claro, en Japón
hay mucha costumbre de eso, y es una varias veces en Japón, hasta los taxistas van con guantes blancos. Entonces cocinaron con guantes blancos la paella, pero además trajeron unos palitos finos y de vez en cuando metían el palito en la paella. Yo no sé ese misterio si era que tenían ellos una marca en los palitos para saber la proporción de caldo o el arroz, no sé, el misterio no sé cuál era. Pero aquellos con el palito medían cada 2 por 3 en el fondo de la paella. Estas fotos las cedió el señor Lledó, muy amable. Y este es ya cuando pasa el jurado, que vas probando la serie de paellas, que este año, por cierto, la ha ganado un restaurante de Madrid. Eso después un poco. Pero bueno, sí lo ha hecho bien. Porque además el jurado quiere decir que no sabe la paella quién la ha hecho. Ahí hay unos números, pero no sabes quién ha hecho la paella, y si era la que al jurado le pareció que era la mejor, pues aleluya. Esto es un azulejo muy gracioso que nos muestra qué es la paella. La paella es el símbolo del Mediterráneo en el sentido de comer juntos, de reunirnos, de comer juntos, de pasar un rato agradable, de charlar. O sea, esto y este azulejo es en fin, de hace tiempo. Eso lo tienen en la Casa de Valencia, en Madrid concretamente, y me lo cedieron. Vemos que también tienen las cucharas de madera, las cucharas de madera de boj. Esta es la cuchara de madera de boj. Eso es un regalo que me hicieron. Ahí no sé si se ve mejor en una ampliación, que pone el Smart, pone L-Mark. O sea, me regalaron, es una preciosidad, porque están trabajadas, bueno, una preciosidad. Y las he utilizado, las he utilizado. Bueno, y esta soy yo, pero hace 30 años. En el año 1985, cuando España entró en la Unión Europea, la televisión alemana quiso, pues, no sé, digamos, un homenaje a España, como no, pues el símbolo, la paella. Y entonces me pidieron que cocinara esa paella para transmitirla en directo a la televisión alemana. Y efectivamente, vamos, yo entonces vivía en Madrid y no había problema. Esa condecoración que llevo tan vistosa es que me nombraron cofrade de honor de la Cofradía del Arroz de Mallorca, porque ese año, en 1935, yo publiqué el libro de la paella de los arroces. Y entonces me llamaron de Palma de Mallorca, el presidente de esa cofradía, me quería poner esa distinción, bueno, pues muy agradecida. Y lo que llevo entre las dos franjas rojas sobre amarilla, esos son como unas perlas así de grandes que significan los granos de arroz, unas perlas ovaladas. Es una preciosidad, lo tengo guardado con mucho cariño. Y este es el comandante, creo que es comandante americano, que últimamente, en el mes de mayo, cuando estaban sobrevolando con la nave espacial y pasaban por encima de España, dijo: ojalá tuviéramos aquí arriba una paella espacial para comer. O sea, que sabía perfectamente, o sea, la fama de la paella llega a todas partes. Y por eso he querido traerlo aquí. Y ahora vamos a entrar ya en cuál es el origen, el utensilio. Esto es una patera de plata que apareció en San Cristóbal del Puerto, y esas páteras se utilizaban para las libaciones, que eran las ofrendas a los dioses. Entonces, este personaje lleva esa bandeja, llamémosle, para hacer la ofrenda, que la ofrenda podía ser de aceite, de miel, en fin, de cualquier líquido, porque era digamos que era como un simbolismo también de fecundación de la tierra, o sea, que echaban ese líquido sobre la tierra como símbolo de fecundación. Esto es una patela romana. Es una patela que es como una sartén cóncava. Esta está en el Museo Arqueológico de Madrid.
Y porque dicen, bueno, ¿de dónde viene la paella? Bueno, pues es tan sencillo como que a patela le quitas la T y es paella. Porque claro, ¿qué significa? Pues significa un plato amplio, etcétera, etcétera. Pero además de eso, si nos remontamos, porque claro, de estas cosas hay que ver el origen. Si nos remontamos a siglos atrás, el origen si vamos al origen etimológico de patela, viene del sánscrito pa, que significa un sitio como un vaso, digamos así. Luego del griego, poter, poterio, y todo esto, y luego del latín, claro, las palabras van derivando de una lengua a otra. Al final, paella es, como digo, la patela con dos L's latina que se queda en paella. Es la paella, o sea, el utensilio amplio, de fondo grueso para aguantar el calor, con dos asas, con unas paredes no muy altas para favorecer la evaporación. O sea, que está perfectamente estudiado el utensilio para su destino, que es el saber, el cocer el arroz adecuadamente. Aquí tenemos, como no, los hombres haciendo la paella, porque es lo tradición, digamos, lo típico, lo tradicional en Valencia. Pero lo curioso, que esto yo lo pregunté, incluso lo consulté con un profesional, es que digo, bueno, ¿por qué a cualquier hombre de España, sea de Galicia, sea de Extremadura, donde sea, cuando tiene que cocinar para amigos y tal, ¿por qué quieren hacer una paella? Podrían hacer cualquier otro plato. Pero claro, es que ahí entran muchos factores, porque es el manejo del fuego. El manejo del fuego, además, es como un sacerdote que está oficiando. Es difícil el manejo del fuego. El fuego está lleno de simbolismos. Entonces, es la purificación y el castigo. Todo se conjunta. Es un arte difícil. Y el varón que quiere cocinar, pues se lo toma muy en serio, efectivamente, y está como un sacerdote oficiando pues ese rito, digamos. Al mismo tiempo, claro, tiene alrededor, pues nunca está solo. Tiene familia, tiene amigos, tiene tal. Entonces están las opiniones. Pero además es curioso porque muchas veces, claro, no pensamos, pero ese hervor de la paella, ahí entran los 4 elementos básicos. Es que entra la tierra porque el fuego se apoya en la tierra. O sea, tierra, fuego, agua que está cociendo y aire. Los 4 elementos básicos. Entonces, el agua, al hervir, evaporarse, sube, se enfría, revierte, o sea, hay un efecto de convección. Por eso, esos aromas de la leña a veces revierten en la paella. Por eso es importante también, aparte de si es leña ácida y que produce más calorías, es que también influye en ese aroma que se le puede dar al arroz. O sea que la paella es que está llena de simbolismos, por eso es tan atractiva, por eso tantos hombres quieren cocinar la paella, porque además es un plato lucido. Porque si tú presentas, ¿qué te diría yo? Un pote gallego, con todos mis respetos, pues es un cucharito. Pero claro, la paella es el esplendor. Normalmente se cocina para bastantes personas, entonces una paella grande. Y lo que tiene también su gracia es que cuando uno está haciendo la paella, pues siempre hay algún enterado que da las opiniones. Me parece que el fuego va muy fuerte.
el otro, te falta caldo. Le da a probar, que es muy normal, le da a probar a ver qué le parece antes de echar el arroz. Está sentideta. O sea, como si se hubiera pasado de sal. O sea, eso, claro, al que está oficiando, pues le pica un poco. Y ya el colmo es cuando ya, claro, normalmente cuando como se tarda en hacer la paella, pues todo el mundo está con el estómago ya con apetito y tal, y empiezan a comer la paella. ¡Oh, qué buena está! ¡Qué buena está! Buenísimo, oye, muy bien, buenísimo. Ya a la cuarta o quinta cucharada dice, ¿os acordáis de aquella paella que tomamos en no sé qué sitio? Como que la paella que todavía era mejor que esta. O sea, que ahí pues hay bromas, hay piques, en fin, hay de todo. Pero es el resultado final. Es el esplendor de la paella, es como si dijéramos, aquí estoy yo. Es el emblema de la abundancia y es, vamos, lo mejor que podemos tener. Y yo quisiera terminar diciendo, vamos, una cosa muy corta. Hoy es 20 de septiembre, es el Día Internacional de la Paella y queremos celebrar que la paella valenciana forma parte de nuestra cultura, de nuestra tradición gastronómica. Y además es el plato universal más conocido de la gastronomía española. Tú puedes ir a cualquier zona del globo terráqueo que si dices paella, lo identifican con España, claro. Todas las paellas son buenas, pero bueno, eso es vamos, ineludible. Es el plato más universal de la gastronomía española y es miembro y símbolo integrador y representativo en la milenaria cultura del arroz, que es lo que estamos hoy tratando. Esto es lo que quería explicarles. Muchas gracias por su atención. Pues si hay alguna pregunta que queráis formularle a Lourdes, pues empezamos con los presenciales y luego pasaremos a los que estés en casa. Y vemos que aquí en el chat también ha habido movimiento. Perdón, no se oye. ¿Así es? Bueno, es que el socarraet, es que claro, pero es que el socarraet que llamamos, que es delicioso, claro, es la caramelización de esos granos de arroz que están en el fondo. Entonces, eso la práctica hace maestros. O sea, yo que he hecho bastantes paellas con leña, lo que hacía era, cuando ya estaba prácticamente cocido el arroz, quitaba los trébedes, los ferros, ponía la paella encima de las brasas, la tienes ahí unos momentos y ese calor fuerte acaba de tostar el arroz, que es el socarraet. Y claro que es que el socarraet, digamos que te gusta más casi que el arroz. Sí. No lo oigo.
Pues eso, hay una edición de una editorial catalana que lo, vamos, concretamente, sí, en la librería París-Valencia, se puede, si no lo tienen, se puede encargar. Porque aparte de venir las recetas, o sea, no es una copia del manuscrito, sino, digamos que es como si sí, una transcripción del... Pero además, esa edición viene acompañada de artículos de, pues, de gente experta en estos temas que hace sus comentarios. También es muy interesante. ¿Y cuál de ellos? Es que no quedó bien. Sí, sí, del Sensory. Se conservan en Museo de Valencia. Ha puesto un índice en el que aparecía para utilizar otras sí, bueno, es que... permanecen en la lengua mediterránea también. Sí, claro. Sí, es que hay platos medievales que siguen, no diré que como los hacían entonces, pero bueno, siguen. Claro. Vamos, de ejemplo del Menchar Blanc, es curioso porque son siglos, ¿eh? Son siglos, desde el Sensorí son siglos, sí. Y son siglos, y otra cosa interesante es el tema de la globalización, ¿no? Ya en comparación claro, y dices, ¿cómo ha llegado a Turquía? Claro, pues igual que pasa, bueno, yo en el libro que tengo de la cocina mediterránea hay cosas curiosísimas, porque el ficatell, por ejemplo, que es un plato de aquí de la Safor, es que lo hacen en Cerdeña y se llama igual. Claro, pero ha habido y los flaons en Morella y en Ibiza, y los hacen en Grecia. O sea, es que, claro, cuando te sumerges en lo que es el Mediterráneo, claro, es que ahí ha habido unas idas y venidas, unos intercambios, y es muy curioso. Bueno, pues vamos a... Más preguntas. ¿Una pregunta más? Hemos por concluir la exposición. Pues nada, muchas gracias a todos.